Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que se encuentren todos muy bien. Les comento que hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de clases de preparación para la licencia clase C, ¿ya? Así que recuerden que son 5 clases en este ciclo y que esta es la primera. El día martes y el día miércoles a las 3:15 van a ser la segunda y la tercera, y la próxima semana terminamos con lunes y martes también a las 3:15, ¿ya? El tema que nos toca hoy día es el tema número 2 de los temarios de práctica test, ¿cierto? Y que habla de el funcionamiento de la motocicleta. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a aprender, ¿cierto?, el funcionamiento de una motocicleta en su parte interior, ¿cierto?, hablando del motor, el chasis, ¿cierto?, y algunos otros sistemas que la conforman, ¿cierto?, los frenos, la dirección, etc. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, queridos amigos. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es el tema de el chasis, ¿ya? El chasis es el esqueleto de nuestra moto, como lo dice acá. De hecho, el único número, o el número que sería, entre comillas, más difícil de cambiar, ¿cierto? Legalmente, por supuesto, sería el número de chasis. Ya es casi imposible. Ya yo he sabido de algunos casos ahí que se ha podido, pero hace bastante tiempo. En la actualidad no sé si se podrá de alguna forma, pero lo más probable es que no, ya, o que sea bastante difícil poder cambiar un número de chasis, me refiero en unos papeles, ¿ya? El tema de el número de chasis es como el root, ¿cierto?, del vehículo, ¿ya? Es como que fuera nuestro root, pero el root del vehículo es el número de chasis, ¿ya? Entonces, cada chasis, que es la base, el esqueleto de cualquier vehículo, ¿cierto?, lleva impreso un número que está codificado entre, valga la redundancia, números y letras, ¿ya? Este código de chasis, ¿cierto?, permite identificar al vehículo de forma individual, es decir, no van a haber dos números de chasis iguales en dos motos. Todos los números de chasis son distintos. Obviamente parten igual, ¿cierto?, igual que los root, pero los últimos números siempre son los que diferencian entre una unidad y otra, ¿ya? Dice que lo más importante, ¿cierto?, aparte del chasis, es la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? El chasis, la base metálica, ¿cierto?, que puede ser de distintos materiales, como por ejemplo hierro o acero, mejor dicho, acero, aluminio o algunos otros tipos de aleaciones livianas, ¿cierto? Y también otros tipos de materiales compuestos, como lo pueden ser la fibra de carbono, etcétera, para motocicletas de más alta gama, ¿ya? Pero lo más normal que nosotros vamos a ver en las calles van a ser chasis de acero, ¿ya? Estos chasis van a llevar, ¿cierto?, unidos a ellos, por ejemplo, la horquilla delantera, que es la parte de la suspensión que une la dirección, el chasis y la rueda y los frenos, ¿cierto?, en la parte delantera, y en la parte trasera también va a llevar el brazo basculante, ya que permite que la rueda trasera también tenga suspensión y se pueda conducir la moto con mucha mayor comodidad y seguridad, ¿ya? Dice la horquilla, hablando de la horquilla delantera, ¿cierto?, la que estos dos tubos que soportan la rueda delantera. Dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección. Ya acá más abajo tenemos un chasis. Eso que está ahí es el cabezal de dirección. Y en esta misma zona va puesto el número de chasis, escrito así de arriba hacia abajo, por decirlo así. Recuerden que en el número de chasis podemos saber qué motocicleta es específicamente. También podemos saber su procedencia, ¿cierto?, el año de fabricación en algunos casos, y distintos tipos de información dependiendo de la marca, ¿ya?
Entonces, la horquilla, ¿cierto? Dice que va puesta por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Aquí hay una diferencia porque está hablando de amortiguadores telescópicos, ¿cierto? Dice la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión la realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo espiral. La parte de amortiguación es lo que permite que cuando una motocicleta o cualquier vehículo pasa por un bache, la rueda copie ese bache y se mantenga lo más posible pegada al piso, ¿ya? Porque si yo paso por un bache y la rueda salta, ¿cierto? Y se mantiene por algún espacio de tiempo en el aire, en ese momento no voy a tener control de la dirección. Por ende, puedo tener un accidente, por eso es tan importante. Y por el otro lado, la suspensión, ¿cierto? Es lo que le da la altura a los vehículos, ¿ya? Tenemos entonces unos muelles que son unos resortes en espiral, ¿cierto? Como los espirales de los cuadernos, que van por dentro de estos tubos y le dan la altura a la motocicleta. De esta forma, ¿cierto? La moto se mantiene en una altura y además cuando absorbe un impacto, la parte de amortiguación que hablamos recién, ¿cierto? Hace que eh, se controle el rebote de este amortiguador, que es un elemento elástico, ¿cierto? Cuando nosotros soltamos un elástico, el elástico se comprime y se vuelve a estirar un poco y se vuelve a comprimir un poco hasta que disipa la energía. Ya la función de la parte de amortiguación es que esa energía se disipe de forma más rápido, ¿cierto? O más rápida, y con esto rebote menos la rueda, rebote menos la moto, ¿ya? Entonces la gracia es que uno pasa por un bache, se absorbió, volvió y se queda ahí, ¿ya? Cuando el amortiguador está malo, va a pasar que, en cualquier vehículo, va a pasar que vamos a pasar por un bache, se va a comprimir la suspensión, después va a volver y va a oscilar por un momento, ¿cierto? Y recién se va a quedar relativamente quieta, ¿ya? Ahí, cuando yo veo que después de un bache, después de sortear un obstáculo, la suspensión queda como rebotando, es muy probable que tenga problemas en la parte de amortiguación, ¿ya? En las motos funciona todo en conjunto, ¿ya? Bueno, en la parte delantera. Y en los vehículos ya normalmente van por separado, ya van aisladas unas cosas, o sea, va aislada la amortiguación de la suspensión. Ya en la moto, en la parte delantera, va todo en un mismo conjunto. Luego dice que el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera, ¿ya? Al mantener la rueda y la suspensión, también mantiene el sistema de frenos trasero. Dice que esta suspensión, ahora está hablando de la suspensión trasera, consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite, ¿ya? Generalmente, la mayoría de las veces, sobre todo, si son motos más o menos equipadas, por decirlo así, que no sean, digamos, lo más básico del mercado, vamos a encontrar, ¿cierto?, algo muy parecido a lo anterior, solo que en la parte trasera, el espiral en vez de ir por dentro de todo el sistema, va por su parte exterior, más parecido a lo que vemos en un vehículo, ¿ya? Pero también tiene un espiral, un resorte, ¿cierto? Y tiene también una parte en la cual se mueve el líquido en su interior y hace las veces de amortiguador. Dice que para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquido. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Entonces, importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos,
y al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de nuestra motocicleta, ¿ya? Las fugas, ¿cierto? Se van a dar porque los sellos que retienen, ¿cierto? ¿Cómo les dijera? Hablamos de una parte de amortiguación, ¿cierto? La amortiguación se da porque imagínense que hay como dos tubos, uno que trabaja dentro del otro, y estos tubos adentro tienen aceite. El aceite, para lograr la amortiguación, para lograr disminuir este efecto de rebote, se pasa de un tubo al otro, ¿ya? Por ende, cuando estamos comprimiendo o estirando, hay presión dentro del tubo, ¿ya? El aceite se está pasando de una cámara a otra, ¿cierto? Porque se le está haciendo una fuerza. Para que el aceite no salga hacia el exterior, se disponen unos sellos, ¿ya? Que se le llaman normalmente retenes. Esos retenes con el tiempo, con la exposición al sol, con el polvo, ¿cierto? La lluvia, etcétera, todos los factores que los puedan ensuciar, eh, o por temperatura también, ¿cierto? Están construidos de una especie de plástico, de goma, ¿ya? Y eso va perdiendo sus propiedades. Y con el tiempo, ¿cierto? Van dejando de ser como elásticos, por decirlo así. Y se empiezan a volver más duros, más rígidos. Y en ese momento empiezan a dejar pasar ciertas pequeñas cantidades de aceite hacia el exterior de estas suspensiones. Siempre que nosotros veamos este tipo de problema, tenemos que tratar de solucionarlo, subsanarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque va a ir avanzando y cada vez va a botar más aceite y en un momento puede reventarse inclusive, ¿cierto? Y botar una gran cantidad de aceite, y esa gran cantidad de aceite puede caer en órganos que eh, pueden hacer que tengamos un accidente, como por ejemplo que el aceite caiga justo en los frenos y necesitemos frenar en ese momento, y la motocicleta va a frenar mucho menos de lo que frena normalmente, ¿ya? O puede caer en el camino, ser peligroso para otras personas que vienen, ¿cierto? Entonces, muchos jóvenes con eso siempre deben realizar las mantenciones correspondientes. Si ven o notan que empezó a filtrar un poco, esa telescópica, ¿cierto? Ya debe recibir un buen mantenimiento para poder lograr, ¿cierto? Que subsanemos esto antes de que sea peor, ¿ya? Es súper importante este tema. Existen suspensiones, ¿cierto? Tradicionales, en las cuales la parte brillante de la suspensión está vuelta hacia arriba, y existen otras suspensiones más modernas, por decirlo así, que son suspensiones invertidas, en la cual la parte brillante, que es el vástago que entra dentro de la botella del amortiguador, ¿cierto? Está vuelto hacia abajo, ¿ya? Aquí tengo, ¿cierto?, nuestro chasis completo. Ya les comenté que en esta zona vamos a encontrar siempre la parte del número de chasis, y también aquí va montada toda la suspensión delantera. Y acá tenemos nuestro brazo basculante. En este caso, ¿cierto?, tenemos un amortiguador, ¿cierto?, que tiene también una reserva aquí al lado. Ya, esa es una reserva para gas, ¿cierto? Normalmente, y permite, ¿cierto?, que trabaje mucho mejor la suspensión. Hay otras motos que son un poco más básicas, que en vez de tener un solo amortiguador atrás, el cual se conoce como monoshock, ya como en una jerga igual más o menos popular, ya no sé si da el nombre más exacto para ello, pero comúnmente se le dice monoshock a esta pieza. Y la contraparte de este sería un dual shock, podríamos decir, pero no se llama así, lo inventé recién. Me refiero a que en vez de tener un solo amortiguador acá, tiene un amortiguador por acá y otro amortiguador exactamente en la misma posición, pero por el otro lado. Es decir, que tiene dos amortiguadores en vez de uno.
2.2 dice, el motor, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. ¿Ya? Aquí viene algo un poquito más cabezón. Cuando yo hablo de motores de motocicleta, existe mucha variedad todavía en la fabricación y en el tipo de motor que se está usando para una o para otra cosa. El motor, nuestro motor, ¿cierto?, de 4 tiempos es el motor más utilizado en la actualidad. La gran mayoría de las motos que andan en la calle y que se venden para el uso de ciudad, digamos, de calle o de vía pública, mejor dicho, que llevan patente y todo eso, van a ser motos de 4 tiempos. Sin embargo, antiguamente también habían para la calle motos de 2 tiempos. Pero ¿por qué ya no se fabrican o se fabrican en muy baja medida comparado con antes? Es porque las motos de 4 tiempos contaminan mucho menos que las motos de 2 tiempos. Las motos de 2 tiempos necesitan, para su normal funcionamiento, quemar combustible y gasolina juntos, ¿ya? El motor de 2 tiempos es mucho más sencillo, inclusive podríamos decir que es más potente. Si yo tengo un motor de 100 centímetros cúbicos de 2 tiempos y un motor de 100 centímetros cúbicos de 4 tiempos, es probable que el de 2 tiempos sea más potente que el de 4 tiempos. Pero tenemos el problema de que contamina más. Ya no sé si se han fijado estas motos que la aceleran y suenan como un sonido más agudo, podríamos decir. En cambio, la moto de 4 tiempos suena más rojo. ¿Ya? Son muy buenos imitando motores, pero para que tengan más o menos una idea. ¿Ya? Normalmente los motores de 2 tiempos también se utilizan, por ejemplo, para las cortadoras de pasto y cosas así, ¿ya? Como para que tengan una idea. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué uno se llama de 2 tiempos y uno de 4 tiempos? Aparte de lo que ya dijimos, que el de 4 tiempos quema solo combustible y el de 2 tiempos quema combustible y aceite al mismo tiempo, es que el motor de 2 tiempos, cuando el pistón sube y baja dentro del motor, cada vez que el pistón sube existe una explosión y por ende un empuje hacia abajo para que gire el cigüeñal más rápido, ¿cierto? En cambio, en el motor de 4 tiempos, en vez de que sea cada vez que sube, es cada 2 veces que sube. Entonces, el pistón de 2 tiempos hace admisión, ¿cierto?, compresión, trabajo y escape, por decirlo así, es solo en dos viajes del pistón, ¿ya? Por eso 2 viajes, 2 tiempos. Un viaje hacia abajo y un viaje hacia arriba, 2 tiempos, podríamos decirlo así, ¿ya? En cambio, en el de 4 tiempos, yo tengo admisión en un viaje, compresión en otro viaje, trabajo en otro viaje y escape en otro viaje. El trabajo que nombré es cuando salta la chispa y cuando hay el impulso, por eso se llama trabajo, está trabajando el pistón. Todo lo demás que hizo, lo hizo simplemente para llegar a ese punto, a esa carrera. Por ende, este pistón de 4 tiempos tiene que hacer 4 viajes para poder recién tener un impulso. El otro, el de 2 tiempos, hace 2 viajes para tener un impulso. ¿Ya? Por eso se le llama a uno de 2 tiempos y al otro de 4 tiempos. ¿Más sencillo el de 2 tiempos que el de 4 tiempos? Sí. ¿Más contaminante el de 2 tiempos que el de 4 tiempos? Sí. ¿Ya? Súper importante. Entonces tenemos esa variación en los motores de moto, pero también tenemos la variación que se refiere a cómo se refrigeran. Si nosotros nos vamos al mundo de los autos, no hay prácticamente autos refrigerados por aire. O sea, los hay, pero muy poco, como los escarabajos, por ejemplo. ¿Ya? En autos más antiguos se pueden encontrar más, pero son los vehículos, como por ejemplo el escarabajo que podamos conocer o ver más comúnmente,
Vehículos que venían en algunos casos con motores, ¿cierto?, enfriados por aire, ¿ya? Sin embargo, lo que más se ve, ¿cierto?, en el mercado de automóviles son los motores refrigerados por líquido. Y en las motos, si nos vamos a las motos más pequeñas, ¿cierto?, más baratas también, lo que más vamos a encontrar son motos refrigeradas por aire. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que debemos saber que los motores que traen tanto una moto como un auto o un camión, todos los que usan combustible como gasolina, diésel, etc., son motores térmicos, ¿ya? Y lamentablemente producimos más calor del que necesitamos y del que el motor puede tolerar, por los materiales de los cuales está compuesto. Entonces, vamos a necesitar, ¿cierto?, una refrigeración para evacuar la temperatura que no necesitamos y que no podemos soportar. ¿Por qué digo que no podemos soportar? Porque si nosotros no evacuamos esa temperatura, el motor se autodestruye o se funde o se le echan a perder sus empaquetaduras, etc. ¿Ya? Entonces, este motorcito, lo que se hizo para poder mejorar su tema de temperatura, ¿cierto?, fue revestirlo con agua, ¿ya? Refrigerante en la actualidad. El refrigerante está hecho a base de agua, pero tiene otros compuestos que mejoran su comportamiento. Un motor refrigerado por aire es como el que está acá. Simplemente en la estructura no está relleno con agua, ¿cierto?, sino que simplemente es el cilindro, ¿cierto?, interiormente del cilindro va el pistón y por fuera lleva una especie de aletas, ¿ya? Estas aletas que se ven acá, ¿cierto?, esas que son como que fueran anillos pegados alrededor del cuerpo del motor, permiten que el motor tenga mejor interacción con el aire que va pasando a través de él. Por ende, la temperatura extra se pasa a estas aletas y estas aletas se la pasan al aire que va pasando y va quedando entonces el calor en el camino. Si nosotros, ¿cierto?, le sacamos las aletas, obviamente le va a costar mucho más refrigerarse y probablemente va a tener problemas. Pero los motores mejoraron inclusive este sistema de refrigeración al incluir el agua, ¿ya?, o el refrigerante líquido. Entonces, ¿qué se hace en la actualidad? En vez de tener estas aletas, el motor es liso, como este que se ve acá. Fíjense que este motor no tiene esas aletas. Es liso, y al ser liso, ¿cierto?, tiene internamente, está relleno de agua. Ya tiene unas cámaras que se llenan con agua, y esa agua se va moviendo gracias a una bomba y se va intercambiando hacia un radiador. Ya tal como los radiadores que tienen los autos. La gran mayoría de los autos tienen radiadores porque la gran mayoría de los autos ocupan este tipo de refrigeración, ¿ya? Tan importante es que si los sistemas de refrigeración fallan, el motor falla enseguida, ¿ya? Entonces es muy importante poder mantener todos estos sistemas de la mejor forma posible. Luego tenemos el sistema de lubricación, ¿ya? La lubricación consiste en disminuir el roce, ¿ya? Hay una ciencia que estudia el roce que se llama tribología, ¿ya?, para los que quieran ahí meterse un poquito más en el asunto. Esta lubricación permite que cuando hay dos superficies en contacto o en permanente roce, mejor dicho, porque se refiere a cuando están en contacto y en movimiento a la vez, ¿cierto?
Entonces estas dos superficies que están en contacto y en movimiento a la vez producen roce. Este roce, ¿cierto?, hace que las dos superficies puedan sufrir daños, ¿ya? Estos daños, ¿cierto?, al llevarlos a un motor, se generan de una manera muy extrema, ¿ya?, y muy rápida. ¿Por qué? Porque el motor está rozando continuamente la misma parte 800 veces en un minuto cuando está en su marcha más mínima, por decirlo así, ¿ya? Entonces, para ello se necesita la lubricación. Voy a ir un poquito acá en la profunda. La lubricación, como la conocemos, lleva poco tiempo en la Tierra. Y gracias a la lubricación es que se ha podido avanzar como se ha avanzado. Todos los mecanismos llevan lubricación. Si usted tiene un secador de pelo en su casa, hay partes del secador de pelo internamente que van lubricadas. Si usted tiene una lavadora, tiene partes que van lubricadas, ¿ya? En un motor hay muchísimo roce interno y las superficies se ven afectadas. Por ende, la lubricación es una de las partes más importantes de una mantención o de un motor, ¿ya? ¿Cómo funciona la lubricación? Para empezar, funciona a través de aceite, ¿ya? Aceite lubricante. Este aceite lubricante lo que hace es separar ambas superficies, ¿cierto? Imagínate que yo tengo acá dos superficies y tienen que trabajar así, todo el rato, ¿ya? Si yo estoy haciendo esto todo el rato, inclusive que son mis manos y que son relativamente suaves, ¿cierto? Uno no raspa con sus manos las cosas, pero microscópicamente sí lo está haciendo, ¿ya? Y si yo hago esto todo el día, probablemente se me va a empezar a erosionar la piel o a irritar la piel. Pero si yo hago esto todo el día y entre medio me echo una capa de aceite, ¿cierto? Eso no va a pasar y voy a poder estar mucho más rato y más encima me va a costar menos hacer este movimiento porque disminuí el roce. ¿Por qué se produce el roce? Porque a pesar de que hay superficies que son pero muy lisas, como las superficies internas de un motor, siempre existe roce, ¿ya? Porque si metemos cualquier superficie a un microscopio lo suficientemente potente, nos vamos a dar cuenta que cualquier superficie tiene rugosidades, tiene microcrestas, se le llama, ¿ya? Y entre las microcrestas de este lado, con las microcrestas de este lado, al estar, aunque no se note, microscópicamente están chocando entre sí. Y al estar chocando entre sí, ¿cierto?, se van rompiendo y van generando otras, ¿cierto?, microcrestas y eso va cada vez rompiéndose más, como que se van moliendo a sí mismo. Pero cuando yo le pongo una capa de lubricante, ese lubricante rellena esas crestas y hace que el roce entre dos cosas o entre dos piezas sea el mínimo. ¿Por qué? Porque ya esas microcrestas no están en contacto directo, sino que hay una finísima capa de lubricante entre ellas. Y cuando el motor ya está en movimiento, girando, se dice que, por ejemplo, el cigüeñal flota en esta capa de aceite y que no hace contacto cuando ya esté girando después de un rato, ya no hace contacto con el resto del motor, ¿ya? Y es muy lógico. ¿Por qué es muy lógico? Porque un motor con lubricación puede durar muchísimos kilómetros, 400.000 kilómetros, 500.000 kilómetros, ¿ya? Si no está muy bien cuidado, 200.000, 300.000 kilómetros. Un motor con lubricación. Pero si yo le saco el aceite y lo hago funcionar, el motor dura 10, 15 minutos, media hora a lo más y se autodestruye por completo. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿por qué les conté toda esta historia tan larga? Para que ustedes entiendan la importancia de cambiarle el aceite a la moto cuando se necesita. ¿Ya? Cuando si el fabricante me dice cada 10.000 kilómetros, cada 10.000 se hace.
Si el fabricante me dice cada 5.000 kilómetros, cada 5.000. Si me dice cada 1.000, cada 1.000. Si me dice cuando la moto está nueva, por ejemplo, y me dice que primera mantención a los 1.000 kilómetros y le vamos a hacer cambio de aceite, y se tiene que hacer por pauta de fabricante, se le hace. Se le hace, ¿ya? Entonces, otra cosa importante es que normalmente la mayoría de las motos son motos pequeñas, ¿cierto? De 100 centímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos, que usan aproximadamente 1 litro de aceite o a veces 2 litros de aceite, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que como en la moto ocupamos poco aceite, a veces nos podemos dar el gusto de comprar un aceite de buena calidad, ¿ya? Ojo que no siempre el aceite más caro es el de mejor calidad, ¿ya? Simplemente busquemos que cumpla las normas, etcétera, ¿ya? Existe una norma que se llama API para los aceites y otra norma que se llama ASEA para los aceites, en caso que ustedes quieran buscarlas también, ¿ya? Pero fijémonos en que los aceites que estamos comprando estén bajo alguna de estas dos normas y pongamos el aceite que corresponde a nuestra moto, ¿ya? Independiente de la marca. Busquemos la viscosidad correcta, busquemos los aditivos correctos, en el caso de que alguna moto necesite algún aditivo especial, ¿cierto? Refirámonos a la información técnica de los fabricantes. A veces cuesta un poco, pero es muy bueno tener a nuestra disposición la información técnica de nuestros fabricantes, ¿ya? Entonces dice que siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Luego dice que en un motor de 2 tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. En un motor de 2 tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Eso ya lo habíamos conversado. Yo les quiero mostrar aquí. Si ustedes se fijan, esta es como una radiografía de un motor. Ya ustedes después pueden ver el video y todo eso. Pero lo que les quiero yo mostrar de acá, ocupar esta imagen, ¿cierto? Como referencia, quiero mostrarles que este motorcito que está acá, si ustedes se fijan, la parte roja es el aceite, ¿ya? El aceite está abajo como aposado, ¿ya? Eso se llama cárter. La parte más baja de los motores, de 4 tiempos, se llama cárter. Y en ese lugar se aloja el aceite esperando, mientras se refrigera, ¿cierto?, a volver nuevamente al circuito de ser succionado por la bomba de aceite nuevamente, ¿ya? Acá va a haber una bomba de aceite que va a estar succionando el aceite, ¿cierto?, animada por el motor, conectada al mismo giro del motor que permite que vaya subiendo el aceite, y esto va a ir subiendo, ¿cierto?, subiendo, 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 y lo va a mandar a todas las partes donde haya roce. Para empezar, a la parte más alta del motor, va a estar liberando aceite por su parte superior, ¿cierto? Y este aceite va a ir lubricando, por ejemplo, los balancines, las cabezas de las válvulas, ¿cierto? A donde chocan los balancines con la válvula, va a estarlo lubricando, y luego se va a ir a las distintas partes, se va a ir por dentro del cigüeñal, ¿cierto? En el cigüeñal va a soltar aceite entre el cigüeñal y el puño de la biela o el puño del cigüeñal, ¿cierto? De las bancadas, por ejemplo. En todas las partes donde haya contacto va a haber lubricación, ¿ya? Puede ser con irrigadores, ¿cierto? Que van a ser como unas válvulas que tienen un chorro de aceite, o puede ser, imagínense que acá yo tengo un eje y acá tengo algo que cierra el eje, por decirlo así, que gira así, ¿cierto? Que es como la cabeza de la biela, ¿ya? Entonces estamos acá y esto está girando así. No lo puedo meter por los lados porque no va a llegar. Entonces en esas partes la lubricación sale por un hoyito en el mismo eje y la lubricación va saliendo hacia afuera, ¿cierto? De esa forma se asegura un flujo constante de aceite y obviamente obviamente permite que el motor se gaste muchísimo menos, ¿ya? Es una forma muy eficaz de poder lubricar nuestro motor, ¿ya? En aspectos más simples y más sencillos, ¿cierto? Nivel usuario, siempre compremos el aceite que corresponde, cambiémoslo en los intervalos que corresponde,
Si en algún momento usted llevó la moto y estuvo andando, recorriendo la carretera, no sé, un mes en caminos muy polvorientos, etcétera, también si quiere puede adelantar el cambio de aceite para evitar, ¿cierto?, que el aceite se haya contaminado mucho, ¿ya? Aunque eso no pasa tanto. Pero si uno quisiera, también lo podría hacer. Lo que no puede hacer es retrasar los cambios de aceite, ¿ya? Y otra cosa importante es que siempre que cambiemos el aceite, es recomendable cambiar el filtro de aceite, a no ser que el fabricante diga lo contrario. Pero aún así, siempre va a ser mejor que cambiemos el aceite, o sea, perdón, que cambiemos el filtro de aceite junto con el aceite. Puede ser que el fabricante diga, cada 2 cambios de aceite, un cambio de filtro. Eso podría ser, ¿ya? Pero si usted cambia el filtro junto con el aceite en todos los cambios, no va a ser peor, ¿ya? No va a ser peor, al contrario, va a ser mejor, ¿ya? Puede ser que no sea necesario, ¿ya? Como tan seguido, ¿ya? Pero malo no va a ser. Y ahora quiero explicarles un poquito de cómo funciona el sistema eléctrico de nuestra moto y también de un vehículo, da lo mismo, ¿cierto? Aplica para los dos casos, a eso me refiero. Y les voy a hablar precisamente de los fusibles, estos que están aquí, ¿ya? Los fusibles son una especie de puente en un cable, pero es un puente que está preparado para colapsar antes de que colapse el cable, ¿ya? Imaginémonos que tenemos que mis dedos, ¿cierto?, son un cable continuo, un cable completo. Pero yo quiero poner un sistema de protección, entonces lo que hago yo es corto este cable y lo separo. Y para llegar desde aquí a acá, pongo un fusible, ¿cierto?, uniendo a los dos cables. Entonces ahora la energía viene por el cable, pasa por el fusible y sigue por el otro cable. ¿Cuál es la función del fusible? Cuando existe una falla eléctrica, lo que pasa es que se eleva la temperatura del circuito. Cuando son fallas peligrosas que pueden producir un incendio o pueden dañar más el sistema, lo que pasa es que se eleva, ¿cierto?, la temperatura. Podríamos decir que está haciendo un cortocircuito también, ya por usar en chispa y todo eso. Entonces, cuando pasa esto, los fusibles tienen la función de fundirse antes de que el cable o el resto del sistema sufran daños. Por ende, si yo cambio el fusible de uno de 10 amperes, los fusibles van más o menos así: 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, 60 amperes, 25 amperes, 35 amperes. Así, ¿ya? Van por capacidades. Y cada capacidad tiene un color. Por ejemplo, el de 10 amperes es de color rojo y es el más común que hay en las motos, ¿ya? Entonces, si yo cambio el fusible de 10 amperes de color rojo por uno de 35 amperes o de 30 amperes de cualquier otro color, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es hacer que el fusible se demore más tiempo en cortarse. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si le pusieron a esos cables un fusible de 10 amperes, esos cables probablemente no resistan 11 amperes. Espero que me explique, ¿ya? Entonces, si yo le pongo uno de 30 amperes, no se va a quemar el fusible, pero se va a quemar el cable, porque el fusible soporta 30 amperes y el cable soporta solo 20 amperes. Entonces, en vez de quemarse el fusible, que es una pieza muy barata, que vale 100 pesos, por ejemplo, se va a quemar el cable o el sistema de la moto, que a lo mejor vale $500,000 de pesos. Porque se va a quemar el cable, se puede quemar un computador, se puede hacer un incendio en la moto. Podemos perder la moto entera, solo por ponerle un fusible que no corresponde, ¿ya? Entonces, ojo, mucho ojo con el tema de los fusibles. Cada vez que el fusible se quema, se debe reemplazar con un fusible del mismo color y del mismo tipo y la misma cantidad de amperes. Todos los fusibles dicen cuántos amperes soportan, ¿ya? Viene escrito en cada fusible. Y
Otra cosa es que les voy a explicar dos tipos de fallas que pueden pasar y que pueden quemar un fusible y cómo tratarlas. Existe una falla que es una falla temporal, ¿ya? Esa falla temporal, o con una falla temporal me refiero a que la falla apareció, cambié el fusible y desapareció la falla y no tuve más problemas. ¿Por qué puede pasar? Y ejemplo, hay muchos cables en la moto que son positivos y todo el chasis de la moto es negativo. Entonces, puede ser que en algún momento va un cable positivo y esté un poquito pelado, ¿cierto? Y vamos pasando, ¿cierto? Pasamos por un hoyo muy fuerte y el cable bajó, tocó el chasis, hizo cortocircuito, pero se separó. Y quedó así nuevamente. ¿Ya? Solamente que con el sacudón hizo esto y se me paró la moto. La traté de echar a andar, no anduvo. Le saqué el asiento, normalmente debajo del asiento están los fusibles, y revisé la caja de fusibles. Al revisar la caja de fusibles, ¿cierto? Me di cuenta que un fusible estaba quemado. Ese fusible que estaba quemado o volado, como dicen en otros países, ¿cierto? Lo saco, le pongo un fusible de repuesto del mismo color, saco un fusible rojo, le pongo un fusible rojo, echo a andar la moto, parte sin ningún problema, puedo irme, vuelvo a la casa, no tengo ningún problema. Y nunca más supe de la falla. Es una falla temporal. El cable tocó y quedó suelto. Y no volvió a fallar. Pero también tengo otro tipo de falla, que es una falla permanente. Voy andando, el mismo caso. El mismo cable, el mismo chasis, un poco más abajo, ¿cierto? Cable positivo, chasis negativo. Paso por el mismo hoyo, pero ahora no tuve tanta suerte. Y el cable lo que hizo fue hacer esto y se soldó ahí, quedó pegado. También se me va a quemar el fusible. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que yo voy a hacer lo mismo, voy a sacar el asiento, me voy a dar cuenta que hay un fusible que está quemado. Recuerden que este cable yo no lo estoy viendo, porque está en alguna parte de la moto. Cambio el fusible de 10 amperes, ¡tac! Y se vuelve a quemar. Vuelvo a cambiar el fusible de 10 amperes, ¡tac! Y que se vuelve a quemar. ¿Y qué hace el mecánico chanta? O el motociclista que no tiene mucha idea, va y le pone en vez de uno de 10, le pone uno de 20 amperes, o uno de 30 amperes. Y la moto parte y se mantiene andando. Sale a andar y de repente empieza a sentir olor a quemado y se da cuenta que debajo del asiento hay unos cables que están al rojo vivo o que se está prendiendo el asiento, etc. He sabido de gente que le ha pasado. He visto motos que le ha pasado después cuando llegan a los talleres, digamos. ¿Ya? Entonces eso no puede pasar. ¿Qué es lo correcto ahí? Pongo el de 10 amperes, se me volvió a quemar, vuelvo a poner otro 10 amperes, se me volvió a quemar. ¿Qué debo hacer ahí? No exigir más la moto y llevársela a un mecánico, a un eléctrico, para que pueda revisar el sistema, ¿cierto? Y ver dónde se está produciendo el cortocircuito permanente que me está quemando los fusibles de forma permanente. Que busque el problema, que encuentre el cable donde está pegado con el chasis o donde está pegado con otro cable, los separe, los repare, ¿cierto? Y con esto la moto queda andando en óptimas condiciones nuevamente, sin problemas y sin haber pasado por el riesgo, muy cierto, un riesgo muy cierto, de que se queme el sistema eléctrico o que se queme inclusive la moto, ¿ya? Esto ha sido la clase por el día de hoy, queridos amigos. Espero que les haya gustado mucho, espero que les sirva mucho a todos los que estén viendo esto. Les mando un gran abrazo, mi nombre es Ricardo Cornejo y les comento que esto es practicatest.cl, el mejor lugar, ¿cierto?, de Chile para poder ensayar la teoría de la clase C, para que puedan obtener su licencia para motocicletas. Nos vemos, si en algún momento me pillan por ahí, salúdenme y conversemos un ratito de motos. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.